El día de hoy voy a resolver el ejercicio número 3 de ley de senos. Y el ejercicio dice así. Un nadador intenta cruzar un río. Desde un punto P en una orilla observa un árbol en A, directamente frente en la otra orilla. Decide nadar hacia un punto Q río abajo a 100 metros de P. Desde Q mide el ángulo PQA 70 grados. El ángulo QPA es de 30 grados. Muy bien. Y la identificación de datos nos dice ¿qué tipo de información, lados y ángulos tienes que aplicar para la ley de senos en este triángulo? Para resolver este problema, tenemos que hacer el dibujo. Que como nos dice que un nadador intenta cruzar un río desde el punto P y que directamente del punto P observa un árbol en el A frente a la otra orilla. Entonces, directamente frente a él está el punto A y que decide nadar hacia un punto Q río abajo a 100 metros de P. Desde un punto río abajo a 100 metros de P. Y aquí está el punto Q. Y nos dice que el ángulo PQA es de 70 grados. Es decir, el ángulo del lado Q que se abre hacia P y hacia A mide 70 grados. Y el ángulo QPA es de 30. Es decir, el ángulo del lado P que se abre hacia A y hacia Q es de 30 grados. En el primer cálculo nos dice, calcula el ángulo PAQ. Es decir, el ángulo del lado A que se abre hacia P y hacia Q. Como sabemos, todos los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Y aquí tenemos ya dos ángulos. 70 más 30 es 100. Para 180, 80. Es decir, que el ángulo mide 80 grados. En el cálculo 2 nos dice, calcula el ancho del río en el punto P. Es decir, la distancia PA redondea a un decimal. Aquí nos pide calcular la distancia desde el punto P hacia el punto A. Para hacer eso aplicamos la ley de senos, pero antes tenemos que identificar a qué lado pertenece cada ángulo. Como sabemos, el ángulo de un lado siempre es el ángulo opuesto a ese mismo lado. Entonces, si este es el lado P, su ángulo opuesto es 80. Por lo tanto, el ángulo de P es 80. El ángulo de Q es 30 y el ángulo de A es 70. Para hacer eso simplemente aplicamos la ley de senos, que la fórmula nos dice P es igual al seno del ángulo P más A entre el seno del ángulo A más Q entre el seno del ángulo Q. Como queremos saber la distancia entre P y A, simplemente usaremos estas dos. Ahora simplemente hay que sustituir los datos. El lado P mide 100 metros entre el seno del ángulo P, que como ya vimos es 80, más el lado A, que es el que no conocemos y el que queremos conocer, entre el seno del ángulo A, que es 70. Aquí vamos a aplicar una regla de 3. Vamos a multiplicar 100 por el seno de 70 y a ese resultado lo vamos a dividir entre el seno de 80. Entonces, 100 por seno de 70 nos da un total de 93.9692 entre el seno de 80, que nos da un resultado de 95. Entonces, la distancia entre el punto P al punto A es de
95 metros. Y hasta aquí quedaría resuelto el ejercicio número 3 de ley de senos.